Debatiendo con Carlos Castellanos. Qué gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio en el que debatir es mucho más que vociferar y alzar la voz. Aquí, los datos, las cifras, las opiniones de nuestros expertos son la materia prima para el debate. Y es que la comprensión de los extremos precisamente empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Y en el programa de hoy tendremos como invitadas a Indira Sandoval Sánchez y a Rosalía Ramos. Con ellas vamos a hablar de maternidad subrogada. Aunque no lo crea, existe en nuestro país. ¿Dónde queda el derecho de los papás que desean tener familia y no pueden? Pero ¿dónde queda, por otro lado, el derecho de los niños? El asunto interesante, por supuesto. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos la Octava Digital y aquí comenzamos. La maternidad subrogada, también llamada renta de úteros o gestación por contrato, es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una de las técnicas de reproducción asistida a nivel global que proyecta que para 2025 la industria mundial de la maternidad subrogada alcance ganancias por 27.500 millones de dólares. Especialistas de la UNAM apuntan que aquí en nuestro país sí se recurre a una agencia dedicada a esto. El costo podría variar entre 1 millón y hasta casi 2 millones de pesos. De esa cifra, las mujeres que deciden alquilar su vientre solo reciben en promedio poco más de 180,000 si el contrato es a través de una agencia. En otros casos, la práctica es avalada ante un notario público y en muchos más es un trato de palabra. Así, vemos en redes sociales a mujeres de entre 20 y hasta 30 años que ofrecen su vientre argumentando que lo hacen en apoyo a las parejas que no pueden tener hijos. La maternidad subrogada puede ser altruista o por contrato, y en todos los procesos, la mujer renuncia a sus derechos sobre el bebé a favor del comprador, familiar o amigo. En México, 2 estados tienen lineamientos para la subrogación de vientres, Sinaloa y Tabasco. Son los que cuentan con los ordenamientos más completos en lo que se establece un rango de edad, salud y se considera esta forma de gestación como alternativa para superar la infertilidad de parejas, de concubinos o cónyuges. Como dato adicional, le digo, de acuerdo con el INEGI, en México alrededor de 20% de las parejas en nuestro país tienen algún trastorno de infertilidad, es decir, 1 de cada 6 tiene problemas para embarazarse. Por eso, para abordar el tema, agradezco de entrada la presencia de Indira Sandoval Sánchez, feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, fundadora e integrante de la colectiva Las Constituyentes CDMX. Muchas gracias, Indira Sandoval, por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Saludo con mucho gusto a tu audiencia, al auditorio y también a la maestra Rosalía, con quien hoy compartimos este panel para tan importante tema. Efectivamente, muchas gracias, Indira Sandoval, y también le doy muchas las gracias a la maestra Rosalía Ramos García, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenida, Rosalía. Un placer enorme, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer estar contigo, Carlos, y ante todo con Indira Sandoval, una persona, una activista que la conozco en defensora de derechos humanos por toda su trayectoria. Para mí es un honor tratar este tema tan interesante, tan importante para la audiencia y ante todo a tu público que nos escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía. Como es costumbre, en este espacio vamos a comenzar por mero orden alfabético y por eso le pregunto, maestra Rosalía Ramos. La pregunta es precisamente, ¿este derecho de los niños de tener padres es innegable, por supuesto? Pero ¿hasta dónde llega el derecho a ser padre o a ser madre? ¿Se vale llegar hasta estos niveles de los que empecemos a hablar? Fíjate que la pregunta que me acabas de decir yo la quería tratar más adelante. ¿Por qué? Porque este tipo de tema llamado maternidad subrogada o para algunas legislaciones gestación subrogada, perdón por la contaminación de ruido, No pasa nada. Es un tema importantísimo porque si bien es cierto, escuché la cápsula que solamente 2 entidades de nuestra República Mexicana, como es Tabasco
y Sinaloa, que son las que tienen su ordenamiento. Aquí en la Ciudad de México no contemplamos esta figura. Sin embargo, no podemos cerrarnos. Existe esta figura, se da y precisamente son varias partes intervinientes en este tipo, digamos, acto productor que genera el nacimiento de un niño gestado por este medio. ¿Y cuáles son? En primer lugar, y manera importante, son la madre gestante, la importancia que tienen los niños, por eso nuestra Suprema Corte de Justicia ha determinado y establece que hace falta un marco normativo adecuado por las personas que intervienen. Sería la madre gestante, el niño que tiene sus derechos y el principio rector, como es el interés superior de la infancia, de los niños, niñas y adolescentes, y obviamente también los padres intencionales. Entonces, si nos damos cuenta aquí, las partes intervinientes en este tipo de contrato, porque realmente es un contrato por el cual una mujer gesta para una persona, pareja, que tiene intención como fungir como padres que le llamamos o madres o padres intencionales del bebé. Entonces, como también se dijo, conocida esta figura como renta de útero, que se escucha muy, muy grave, una gestación por contrato, o mejor conocida como maternidad subrogada. Entonces, yo creo que aquí se están conflictuando varios derechos, no tan solo de los niños, que va a ser el producto de este, digamos así, contrato, las madres gestantes que vemos que tienen que tener ciertos rangos y, ¿por qué no?, el derecho a la reproducción que tenemos conforme a nuestra Constitución. No sé si tenga que decir algo Indira Sandoval al respecto. Adelante, Indira, por favor. Adelante, Indira. Tenemos mucho que decir, claro, porque desde luego las convenciones internacionales que protegen el marco de derechos humanos de las niñas y de los niños, así como de las mujeres, catalogan todo tipo de explotación, de esclavitud o de condición de trata como un asunto de práctica nociva. El hecho de que un niño o una niña nazca bajo un convenio totalmente económico, le arrebatas desde el primer momento la condición de sus derechos humanos, ya que desde que sean órganos, tejidos, ahora imagínense un cuerpo completo, es un asunto de trata, es una suerte de trata y es legislar sobre la institucionalización de la trata de personas, en este caso de niñas y de niños. Ahora, con respecto al tema del término de vientres de alquiler, no es un asunto de formalismos o de ver qué tan feo o qué mejor se escucha si se le dice maternidad subrogada o demás. No podemos reducir a una mujer a un vientre como si este vientre no estuviera dentro de nuestro cuerpo. Es una forma de deshumanizar y despojar a las mujeres de una condición que va más allá de la reproductiva. El hecho de que una mujer rente su vientre para y lo dijeron bien, padres y madres intencionados, para cubrir las intenciones o deseos de mujeres y de hombres, debemos identificar primero que los niños y las niñas tienen derecho a una familia. Y hay muchos, cientos de niñas y niños esperando por una familia, siendo ya que puedan ser adoptados. Sin embargo, para ellos sí es un derecho. Sin embargo, para las mujeres y los hombres que deseen ser madres o padres, los deseos no son derechos. No nos confundamos. Y como bien lo comentaste, Carlos, al inicio introductorio de esta mesa, comentaste de las cifras, de lo redituable que es este tema para la industria, como bien lo comentas. Y la industria y el mercado coloca el cuerpo de las mujeres, de las niñas y los niños como eso, como una mercancía que se puede mercantilizar, donde las mujeres más desfavorecidas, las más pobres, las que se ven en la necesidad de poder rentar su cuerpo para que alguien más pueda ser madre o padre, las coloca en una condición de mayor precarización. Revisemos con mapa y con lupa muy bien puesta dónde son los países donde se dan estas condiciones de granjas prácticamente,
donde poco tiene que ver la madre a la que sea utilizada, porque la utilizan como un objeto, como una incubadora para gestar. Esta madre que es una mujer humana con derechos claros, todas las condiciones que pasa y las secuelas que quedan, donde es la última en la cadena de poder ser beneficiada, si es que hubiera un beneficio, en una cadena que conforma de acuerdo al Código Penal lo que implica el delito de trata de personas. Entonces, nos parece una violación a los derechos humanos. La institucionalización de esta podría significar el hecho de que México se convierta, como ya lo ha sido de manera ilegal, en un epicentro, en un paraíso de explotación y de esclavitud para las mujeres y por ende en una condición violatoria de derechos humanos para las niñas y niños que nazcan bajo esta condición contractual de trata al pagar por ellos. Si me lo permite, Carlos. Adelante, Rosalía. Estoy de acuerdo a lo que dice Indira Sandoval, porque efectivamente tenemos un control de convencionalidad, tratados internacionales como son la Declaración, que ya sabemos, Universal de los Derechos Humanos, el derecho a tener la familia. Tenemos pactos internacionales, ya sea civiles y políticos, la misma Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. También tenemos el marco jurídico. Sin embargo, difiero Indira en este aspecto, que si bien es cierto, estos dos estados han tenido, Tabasco y Sinaloa, casos y que se han incluso en acciones de inconstitucionalidad que se resolvieron el año pasado, y como tú acertadamente dices, a nivel internacional está permitido en ciertos países, por ejemplo Austria, Canadá, que es altruista, Israel, Reino Unido, algunos países prohibidos como Francia, Alemania, Italia. Aquí en la Ciudad de México tampoco podemos, y voy a hablar porque pues estoy muy allegada a los tribunales por el trabajo que desempeño, y quiero decirles que efectivamente tendríamos que dar, y ahí sí coincido en parte con la resolución que ha dado la Suprema Corte de Justicia, porque no podemos taparnos los ojos. Si negamos también, estaríamos ante la clandestinidad. Yo también estoy de acuerdo que muchas veces, y aquí el grupo más vulnerable en este tipo de contratos, y he platicado con varias personas que trabajan en el Poder Judicial, son las madres gestantes. Y me voy a referir a la Ciudad de México. En la Ciudad de México existen, y sabemos, clínicas que no, lo que acaban de manifestar aproximadamente, es un gran negocio, son $60,000 aprox, cantidad más o menos, donde las personas muchas veces quieren, padres intencionales, llevan a cabo este tipo de prácticas y aprovechándose quizás de la condición económica tan desventaja, que están en desventaja estas mujeres, y como decir, si quieran 180,000, no, yo me iría menos. A veces reciben, la verdad, 80,000 pesos, alrededor de 200, entonces estaríamos ante una práctica, como lo dice acertadamente Indira Sandoval. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos y decir que esta práctica se da en la Ciudad de México. Por eso la labor que ha tenido en este caso los tribunales de la Ciudad de México es checar, eso se hace porque yo lo he visto, estos contratos a través de una jurisdicción voluntaria donde se presenta, y aquí se debe de analizar perfectamente cuáles son las características, velar también por el bebé, velar en primer lugar por la mujer, por esta persona que está en desventaja social, porque la mayoría aquí en la Ciudad de México son gente que vive en zonas marginadas, llámese Nesa, llámese Iztapalapa, Iztacalco, donde por unos cuantos pesos, y aquí sale ganando también en esta casa en las clínicas, que muchas veces son extranjeras. Por eso un juez, al momento que se le lleva a cabo este tipo de asuntos, tiene que, y lo ha hecho, la autoridad jurisdiccional, a través de que si se le presenta, y normalmente lo ve en la práctica cuando se presenta a través de jurisbol, reitero, y cuando la persona, en este caso la madre gestante, tiene 4 semanas de embarazo, y en este caso el juez, como servidor público, tiene la obligación de establecer todos los filtros
para incluso hacerle exámenes que les llaman los psicológicos, cuidar y también ver a través de este procedimiento, darle seguimiento al producto del bebé a través de un procedimiento que es la audiencia de juicio, los alegatos de apertura, donde se le escucha a la madre por qué y llevar a cabo todo este procedimiento. En cambio, si lo negamos de entrada, estaríamos velando también la clandestinidad. A veces por eso se ha dicho que debemos ver si efectivamente debe ser, como el caso de Canadá, altruista o tendrá derecho a recibir también la mujer. Por eso digo, es un tema bastante delicado, Indira Sandoval y Carlos Castellanos, tratarlo así. Perdón, me estoy extendiendo, pero sí quisiera aclarar todo esto. Perfecto, perfecto, Rosalía. De hecho, uno de los puntos cruciales en este debate es la pobreza, uno de los asuntos más arraigados en nuestro país y de hecho, a juicio de especialistas, es uno de los elementos que ha permitido el crecimiento de la industria de la maternidad subrogada. Como decíamos, pese a que en nuestro país solamente hay 2 estados con esta regulación sobre técnicas de regulación asistida, a pesar de ello, en realidad encontramos pues, que se dan este tipo de prácticas en granjas que prácticamente ofrecen por catálogo a mujeres, a parejas nacionales y extranjeras. Nos detectamos, por ejemplo, clínicas en Cancún, Quintana Roo, en Punta Rica, Nayarit, en Puerto Vallarta, Jalisco, en otras entidades del país y en algunos de los casos precisamente las mujeres permanecen en estos sitios durante todo el embarazo. Y en este mercado vemos inmersos lo mismo a médicos, enfermeras, psicólogos, abogados y notarios públicos. De hecho, hay cifras extraoficiales que hablan de que en México al año alrededor de 5,000 niños nacen a través de vientres alquilados. 5,000 al año. Early Institute advierte que es común que en países como México sean colocados incluso más de 3 embriones sobre la madre gestante para elevar la posibilidad del embarazo, aunque con ello también se incrementan los riesgos de la salud, tanto del bebé como de la madre gestante. Bueno, imagínense nada más. En promedio, una pareja solicitante invierte entre 735,000 y 2 millones de pesos por cada proceso de gestación subrogada, según datos del mismo instituto. Y aquí el punto es, este evidentemente es un negocio con ganancias amplísimas en el que pareciera que lo que se está dejando de lado pues son los derechos humanos, los derechos a una vida privada, a la autonomía reproductiva, a la salud, o a beneficiarse del progreso científico. Indira, ¿cómo lo vemos? Está apagado el micrófono, Indira. Con todos los nombres que se le deben poner. Todas las personas involucradas, sean operarios del tema del sector salud, llámense médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, en sí las propias instalaciones de las que da cuenta la maestra Rosalía, si existen estas en la Ciudad de México y en tanto es ilegal en la Ciudad de México, pues tendría que dar cuenta para una denuncia muy clara qué saben los legisladores y las legisladoras de la Ciudad de México que han advertido que no es una práctica ilegal en la Ciudad de México, qué sabe la academia que está dando cuenta aquí de este tema, que no sepamos las mujeres y las defensoras de derechos humanos para generar las denuncias adecuadas a un tema que claramente es un asunto de trata de personas. En segundo lugar, como bien aquí se ha comentado, el asunto de la cadena de este tema de trata y de violaciones a los derechos humanos va a condenar siempre a las más desfavorecidas, en este caso a las mujeres más pobres, con una vida muchísimo más precaria. Imaginen el grado de precarización que debe tener la vida de una mujer para que su última o su opción o la opción a su alcance sea el asunto de colocar en un asunto de rentabilidad o de renta o de alquiler a su vientre, y que estas industrias, en su mayoría extranjeras sí, pero con la complicidad de las autoridades mexicanas, para que se coloque un asunto de deshumanizar a las mujeres, de arrancarles su dignidad humana, de prohibirles, en estos contratos se les prohíbe que se vinculen emocionalmente con su bebé,
con el ser humano que están llevando en su vientre, porque esto de solo gestarlo o el producto, la verdad es que me niego totalmente a ver a las mujeres como incubadoras y a los niños y niñas como un asunto de mercancía para cumplir lo que aquí hay un asunto clarísimo de clase. ¿Quiénes son quienes tienen posibilidades de, a través de una cuestión monetaria, hacerse padres o madres al adquirir un niño o una niña bajo un convenio totalmente privado y económico, quienes tienen esta capacidad adquisitiva? Hay muchas mujeres y hombres, parejas o no, que quisieran aspirar a un tema de madres o ser padres, de maternidad o de paternidad, y su propia condición económica se los impide. Entonces, esto es solamente para quienes puedan. Y segundo lugar, no son las señoras de las Lomas, no son las señoras de Polanco quienes colocan en disposición su vientre para que alguien más cumpla sus caprichos, porque son eso, no son derechos. Tenemos que colocar en medio, al centro y al frente los derechos humanos de las niñas y de los niños, que al hecho de ser tratados como una mercancía y haya un convenio que tenga que ver con su vida y sus derechos, es un asunto de trata de personas. Y quien apoye desde lo jurídico, lo legal, lo médico, lo mercantil, lo económico, la infraestructura, es parte de esa cadena de trata. Se vuelven en tratantes y cómplices de tratantes quienes respalden esto. Segundo lugar, el asunto de las mujeres y decir, bueno, hagámoslo legal para que no sea clandestino, no. Aquí lo que tiene que suceder para frenar eso es un claro mensaje de cero tolerancia y de promover y seguir promoviendo, y aquí tengo mi pañuelito, porque son antiderechos quienes se siguen negando a que las mujeres decidamos con nuestro cuerpo. Pero una vez que nacen esos niños y esas niñas, ni les interesa si son niños o niñas abandonados, ni les interesa si son niños o niñas que podrían estar en una condición de calle, en una condición de abuso sexual, en una condición de violencia, en una condición vulnerable, y que a esos niños y esas niñas no los ven como mercancía, porque son niños y niñas que no se dieron bajo un catálogo y una condición de un privilegio. Entonces, tenemos que comprender que la autonomía física de las mujeres tiene sus límites, es decir, puedo decidir sobre mi cuerpo, sobre maternar o no maternar, pero no puedo decidir sobre un ser vivo, porque es muy distinto el asunto de la decisión del tema del aborto, el venderlo o no venderlo, pero además donde los principales beneficiarios ni siquiera es la mujer que parió a este hijo. Discúlpame ¿No? que te interrumpa aquí porque en efecto creo que tiene mucha validez, mucho valor ético, moral, todo lo que nos dices, pero ¿qué hacemos ante una realidad que es evidente, que está ocurriendo en estos momentos? Dice Rosalía, pues se tiene que legislar. Desde tu punto de vista, ¿se tendría que legislar? No, entiendo que más bien tú lo que dices es castigo para quienes intervienen en este tipo de asuntos. Para proteger los derechos humanos de las niñas y de los niños, y se tiene que legislar para prohibir las prácticas nocivas, que no las digo yo, las dicen las convenciones internacionales, donde este tipo de reproducción está catalogada como práctica nociva, y la explotación sexual y la tortura está catalogada como violación grave de los derechos humanos. ¿Qué tendría que hacer el Estado mexicano? Garantizarle a todas las niñas, niños, mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos plenos y sus libertades, incluso acompañar de manera, porque ojo, la maternidad asistida, de manera gratuita por el Estado, es decir, el tema de fertilización, el tema de tratamientos que son carísimos y demás, no son para todo mundo. Claro. Incluso se te condiciona tu estado civil, se te condiciona a partir de la heteronorma quiénes y quiénes no pueden ser padres. Pero ¿qué hay de los niños y niñas, Carlos, que están viviendo en los DIFs, en estas casas cuna? ¿Qué destino les depara a ellos? Entonces mejor hagamos niños y niñas nuevas, así de nueva reproducción, como si fuera una cadenita de fábrica. Entonces sí se tiene que legislar, pero ojo con qué se tiene que legislar. Lo que se tiene que legislar es el interés superior de la infancia y protegerlo en todas las aristas que estén con huecos,
no se tiene que legislar para intereses del mercado que coloquen a niñas, niños y mujeres como mercancías. De acuerdo. En eso Rosalía, estoy de su turno. acuerdo. Exactamente, creo que ahí dimos, en eso coincido contigo, Indira Sandoval, no podemos cerrar los ojos ante una realidad, porque lo vemos y lo hablo. ¿Qué es lo que están haciendo? Y efectivamente no, hay muchísimas, si bien es cierto, hay tratados internacionales, hay los derechos de las partes involucradas, por ejemplo, el derecho a la reproducción humana, que es lo que alegan los padres intencionales, la expresión de la dignidad, el núcleo duro, que es la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, pero aquí coincido con Indira, el interés superior de nuestros niños. Por eso, en el caso, sí reitero, sí debemos legislar, debemos de ir más allá que el estado de Tabasco, más allá que el estado de Sinaloa, porque aquí en la Ciudad de México sí vemos este tipo de contratos, donde efectivamente se explota a las mujeres. Y en este caso, por eso empecé diciendo a las madres gestantes. Yo creo que aquí encontramos el punto medular, el punto difícil, el punto, mejor dicho, delicado, pero también no dejemos y no podemos cerrarnos a que no se da el asunto. Por eso nuestras autoridades, al menos el órgano jurisdiccional, cuando se presenta, porque sí se dan estos casos, al grado de que tiene que velar y ver a través de este procedimiento con aportación de pruebas y cierre, muchas veces las señoras, cuando se da la declaración de la parte involucrada, pues no sabe. Y entonces sí debemos de vigilar. Por esto estas importancias de estos exámenes que se realizan psicólogos, el perfil que tiene la mujer para llevar a cabo y ante todo, pues, ¿qué es lo que hacen las autoridades? Girar los oficios al registro civil para el levantamiento de un acta y a relaciones exteriores también, porque muchas veces vienen extranjeros, y eso lo hemos visto, y en especial españoles, a tomar aquí mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Claro que sí, Indira. Entonces debemos evitar esos problemas como legislador, porque nuestras autoridades tienen obligación de respetar, proteger, garantizar estos derechos humanos. En eso Perfecto, coincido. Rosalía. Uno de los puntos cruciales precisamente en nuestro país es que carecemos de esta normatividad sobre el tema. De 2002 a la fecha, el asunto se ha intentado legislar en al menos unas 18 ocasiones, pero sin resultados. Por mencionar algunas, en el 2019, la hoy senadora Olga Sánchez Cordero presentó una propuesta y en el Congreso de la Ciudad de México a principios de este año se discutió otra. La Corte en el 2021, de hecho, hizo un llamado a regular. La ministra Norma Lucía Piña Hernández advirtió que la inseguridad jurídica en que se encuentra la maternidad subrogada lleva a su clandestinidad y al abuso de las mujeres contratadas para esta práctica, así como a dejar sin protección, justo lo que decíamos, a los menores así gestados. De esta manera, pues, ¿a dónde debe ir el asunto? Es un hecho que hay un mercado formal, pero también es un hecho que hay un mercado negro. Entonces, aquí la cuestión tendría que ser, mientras se regula el asunto, ¿qué tienen que hacer las autoridades? ¿Tienen que poner el tema sobre la mesa o alejarlo? Porque parece ser que este asunto a nadie le interesa, Indira. Bien, yo quisiera poner en disposición de la maestra Rosalía, de ti, Carlos, y sobre todo de tu audiencia, Gracias. la iniciativa legislativa que en el 2016, a la luz de una nueva constitución en la Ciudad de México, las constituyentes, una organización de la que provengo, colocamos, porque el asunto no solo es decir estamos en contra, sino dar una propuesta. Y la propuesta que colocamos en la mesa es una iniciativa para la penalización del consumo, comercio, sometimiento, control, poder sobre los cuerpos de las personas, especialmente de las mujeres y de las niñas. Y cuando tú decías, el tema es el castigo, lo voy a colocar así. No creo en el punitivismo y mucho menos en el punitivismo populista que confía en que endurecer las penas sin colocar el tema de prevención puede ser la solución. Sin embargo, en un país
donde todos los días, cada hora hay 8 agresiones sexuales, todos los días hay 21 feminicidios, porque hay quien no coloca los homicidios dolosos que con todo el dolo arrebatan la vida de las mujeres, u otras investigaciones que mal clasifican las muertes violentas de las mujeres, el deshonroso primer lugar de violencia sexual contra los niños y niñas que ocupa México, entre también los que destacan ser un destino de explotación sexual como un destino turístico para la pornografía y para la pedofilia, entre otros temas, es prudente que se coloquen acciones. El mensaje ha sido de permisidad. Y a la ministra Piña, con todas las letras, decirle, no se termina la trata regulándola. La trata se termina si se coloca en toda la cadena desde quien se ve en la condición precaria y pobre de verse en esa situación, desde quien ve un letrero en México muy grande de permisidad y dice, aquí no, aquí las mujeres se respetan, aquí las mujeres tendrán condiciones equitativas, igualitarias para su desarrollo, aquí las niñas y los niños pueden desarrollarse de manera plena con todos sus derechos. Desde ese momento marcas un gran mensaje de respeto a los derechos humanos y de que ninguna práctica nociva, violatoria de derechos humanos, y mucho menos que constituyan temas de trata, temas de explotación y de tortura y de esclavitud, porque lo es. El llevar a término un embarazo en condiciones de deshumanización, de decirle a las mujeres, solo eres un útero que está ahí y que te dejas de ser humana, el mayor bien a tutelar, para quien no lo comprenda, el mayor bien a tutelar en materia de derechos humanos se llama dignidad humana. Despojar de esto a las mujeres no ayuda. Entonces, ¿qué queremos comentar? Que al diputado Gaviño, por ejemplo, que fue uno de los dos promoventes en el tema, fue muy vergonzoso tener que hablar con él y recordarle que es el mismo promotor de la iniciativa por la esterilización de los perritos y las perritas, porque le interesa mucho que los perritos y las perritas tengan crías y que, bueno, esto se dé en un mercado pues, muy complicado y que además muchas enfermedades y demás. Es el mismo que promueve, por otro lado, que los niños y las niñas se puedan vender y que las mujeres se puedan rentar y que se dé y que se institucionalice el delito de la trata de personas, de la esclavitud y de la tortura. Entonces, ¿qué decimos? Para quien no conozca el marco jurídico, pero además no entienda que puede haber propuestas alternativas, dos cosas. Uno, colocar para poder activar o actualizar el proceso legislativo de retomar esta iniciativa ciudadana que colocaba cómo se debe regular el asunto de la no explotación en todas sus manifestaciones, incluyendo esta mal llamada maternidad subrogada, que no es más que la rentabilidad de vientres y la comercialización de niños y niñas, y por otro lado, el poder colocar en la mesa el asunto de que la legislación tiene que apuntar al desarrollo integral de las niñas y niños y a dejar de ver que el mercado puede ser la vía para la salida y el desarrollo de una mejor nación para combatir el tema de la trata. Me parece que cuando se habla de una lucha contra la corrupción, de una lucha contra todo tipo de temas, no se ve que la corrupción, la impunidad y la violencia es también parte de este tipo de corrupción por parte del Estado. Y cierro este comentario cuando dices qué tendríamos que hacer, es marcar un alto a las violaciones de derechos humanos y los primeros que deben respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos son los agentes del Estado mexicano. Entonces, el llamado a las autoridades en el Congreso es a cumplir las convenciones y a dejar de velar, porque lo puedo decir con todas las letras, de velar por los intereses del mercado, cabilderos que con iniciativas bajo encargo y con la misma pluma son los encargados de promover en los congresos locales y en la misma corte el hecho de que esto se legisle. Estamos hablando de mafias internacionales que tienen representantes e intereses que se han dedicado a cabildear esto por años y que si no han podido es porque claramente hay convenciones que violan los derechos humanos. Perfecto, Indira, muchas gracias. Rosalía, pues prácticamente ya como estamos en la recta final, tu réplica, pero al mismo tiempo tus conclusiones, por favor, Rosalía. Claro que sí, con gusto. Y yo vuelvo a lo mismo, el ser, así como Indira tenemos derechos, cualquier persona tiene derecho humano.
Y también no dejemos, si bien es cierto, decimos la intención de fungir como padres intencionales, yo creo que también las personas tienen derecho a ser padres. Y yo he conocido gente que a través de este método han logrado esa protección. Ya sé que para muchos dirían, bueno, hay niños para ser adoptados. No puede ser a costa de la violación de los derechos yo de lo alguien más. entiendo perfectamente. Terminan violando los de otra persona. Sí, estoy de acuerdo mucho en lo que has dicho, sin duda alguna, al grado de que hace mucho tiempo aquí en la Ciudad de México se presentó esta iniciativa, si mi memoria no me falla, en el 2009 se dio puerta atrás, pero tampoco, reitero, podemos dar cabida y a cerrarnos. Tenemos que establecer los mecanismos adecuados para proteger de veras los derechos, sin duda alguna, de nuestros niños, que es el principio rector de interés superior de nuestras niñas y de las mujeres. Pero también estas prácticas sí se dan, mi querida Indira, y yo creo que ahorita le hemos dejado al órgano jurisdiccional este enorme trabajo, y claro que se necesita legislar. Yo sé que es una forma también de explotación, sí lo considero. Por eso en muchos países dicen, bueno, como el caso de California, donde se establece como prestación. Por eso en muchos países han dado vuelta para atrás, porque es violatorio. Efectivamente, Indira, en eso coincido contigo. Es un tema, por eso yo al momento que he platicado con varios, se da, aquí en la Ciudad de México, te lo puedo decir, nuestras autoridades se han visto atadas de mano porque muchas autoridades no le han dado la importancia y no queremos ser instrumento, como tú dices, para el tráfico de niños. Eso que estaríamos, imagínate qué terrible, pero también tenemos que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y en especial de nuestros niños y de las madres gestantes. Pero no podemos con esta legislación hacer a los tratantes empresarios. No, claro que no, Indira, y en eso coincido contigo. Esa es mi opinión, mi queridísimo Carlos. Y creo que Indira creo que ahí sí coincidimos porque sí se dan las prácticas clandestinas, incluso en esta Ciudad de México. De acuerdo. Indira Sandoval, su conclusión, por favor. Yo pondría una nota al pie que tiene que ver con por qué son estas mujeres quienes se ven en esta necesidad. Regularmente, las mujeres que por desgracia se ven en esta condición atrapada en estas redes que las ven como víctimas potenciales, porque así las ven y las detectan y van hacia ellas, son mujeres que no es su primer hijo. Ojo, las mujeres que se ven en esta condición no es alguien que dice, ay, yo no he tenido hijo ni quiero tener, el que tenga lo vendo. No. Segundo, no es su primer hijo. Y segundo lugar, son mujeres que no están compartiendo una maternidad con la corresponsabilidad del padre. Quiero dejar este dato. En México, 35 millones de hogares son encabezados por mujeres. Pero si lo vemos desde una visión crítica, 35 millones de hogares son encabezados con estas mujeres porque hay 35 millones de padres ausentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que lejos de estar viendo cómo regulamos la trata, ¿por qué no le vamos poniendo el tema al tema de la paternidad ausente? Que los que están en los deudores de pensión alimenticia no pueden llegar al poder. Segundo, los que estén en un padrón de deudores no pueden estar ahí 10 años o 5, debe haber consecuencias. En países como los que aquí ya se han nombrado, como Canadá, qué bueno que toques este tema. Estar en el padrón de deudores significa que no tengan pasaporte, significa que no tengan licencia, significa que no sean sujetos de crédito, significa que no puedan acceder a otro tipo de beneficios. ¿Qué quiero decir? Veamos el tema de fondo. ¿Por qué una mujer se vería en esa condición? Porque no tiene las alternativas. Es un vacío del Estado el que las lleva a esta situación. Entonces, revisemos que los niños y las niñas sí tienen derecho a un padre y a una madre. Entonces, salvaguardemos este tema. Segundo, las mujeres tienen derecho a decidir sobre su maternidad, sí, pero no a costa del tema de un niño ya nacido, el poder comercializado. Y tercero, coloquemos los puntos en las IES. El Estado tiene que garantizar los derechos humanos de las mujeres y de los niños, no velar por los intereses del mercado, quienes se ven beneficiados. Entonces, hay notas al pie que debemos de revisar para colocar de fondo este problema. Las niñas, los niños y las mujeres no somos mercancía. De acuerdo.
Si me Sí, lo Rosalía, permites, adelante, adelante. Carlos, nada más para aclarar, acabas de dar también un punto importante. Sí. Este registro de acreedores de deudores alimentarios, el famoso REDAM. Yo quiero decirte que efectivamente tenemos, pero no es un efecto útil que debemos rescatar. Yo creo que, Indira, tenemos que platicar al respecto. Y coincido contigo. No, hombre, pues muchas gracias. El objetivo precisamente es que gane la sociedad, que gane la ciudadanía, que es la que aparentemente no le interesa casi para nada a quienes hacen leyes y a quienes hacen política. Por eso es que agradecemos sobremanera, por supuesto, que nos hayan acompañado. Muchas gracias, doctora Rosalía Ramos. Mil gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias, Rosalía. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación, Indira Sandoval, es un placer de veras conocerte, ¿eh? Y lo mismo, Carlos, y ante todo al auditorio. Muchas gracias. Al contrario, Rosalía, gracias a ti. Gracias, Indira Sandoval Sánchez, feminista. Gracias, Indira. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Mucho gusto, maestra Rosalía. Y bueno, a la audiencia decirles que nos informemos, que no nos desinformemos y que no nos dejemos ir por el primer tema. Las niñas, los niños, las mujeres no somos mercancía. Muchas gracias. Al contrario, Indira, gracias a ti, gracias, Rosalía, y gracias sobre todo a usted por habernos acompañado en este espacio de debate. Recuerde, el próximo jueves tenemos una cita aquí en la Octava Digital, en este Debatiendo. Díganos a quién quiere ver sentado en esta mesa, de qué temas quiere que hablemos, @la Octava Digital, @Castellanos. Hasta la próxima. Siga disfrutando la Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.